Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión estaremos revisando lo que son las excepciones dentro de este lenguaje. Vamos a comenzar. Muy bien, empecemos por qué son las excepciones. Cuando nosotros nos adentramos a un lenguaje, desde que estamos empezando, nos vamos a encontrar con un conjunto de reglas que tenemos que seguir, cierta sintaxis que tiene ese lenguaje. Por ejemplo, que se ocupen paréntesis, que se ocupen llaves, que se ocupen puntos y comas, o tabulación, como es el caso de Python. Que por ejemplo también vamos a encontrar algunas palabras reservadas, como es el caso de un while, que se debe de escribir W-H-I-L-E, en caso contrario, o de que se ponga la H en un lugar diferente o que se omita, entonces estará marcando un error de sintaxis. Bien, todos estos tipos de errores se pueden encontrar generalmente durante la compilación o la interpretación del programa. Inclusive los editores, tal como Sublime Text o Visual, Atom, IDEs como NetBeans, compiladores como el DeepC, entre otras muchas herramientas, nos dan ese análisis de la sintaxis y nos muestran en diferentes colores o nos señalan en qué línea está el error en caso de que algo de esto pase. Sin embargo, hay otro tipo de errores que pueden ocurrir en el programa, errores de tipo lógicos, los cuales solamente vamos a notar hasta el momento de que ya se está ejecutando o realizando la interpretación de este programa. Para esto o para manejarlos tenemos el uso de excepciones. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Imaginemos que yo tengo un número, el cual guardo dentro de una variable a, y ese número se lo voy a pedir al usuario. Entonces le tengo que decir, transforma entero lo que recibas del siguiente input para leer un dato. Y le voy a colocar un mensaje de escribe un número. Después le voy a colocar un pequeño input nada más para que haga una pausa y vamos a probar este programa. Entonces me dice escribe un número, yo le coloco un 7, hace la pausa, hasta ahí todo bien y se cierra. ¿Qué pasa si yo coloco una letra? Como yo le estoy diciendo que se transforme en un int y yo estoy mandando un char o un string en este caso, entonces en automático aquí se marca un error y nos dice que el int pues no se puede obtener a partir de la letra J. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en esos casos? Va a ser el manejo de las excepciones. Para eso nosotros vamos a tener un conjunto de palabras reservadas, principalmente, o las conocidas dentro de Python son 4. La primera de ellas se llama try. Try es una palabra reservada, la cual se va a encargar de ejecutar código que puede marcar un error. ¿Cómo es la sintaxis de try? Nosotros vamos a colocar la palabra, dos puntos, y con una tabulación para indicar que está dentro de él como si fuera un if o un while o un for, vamos a estar indicando que esta línea puede marcar un error y es la que se va a ejecutar dentro del try. Y vamos a tener una segunda palabra que se llama except. Except es lo que va a ocurrir en caso de que ocurra ese error. Bueno, perdón, lo que se va a ejecutar en caso de que ocurra ese error. Entonces yo le voy a decir un print con un mensaje de ocurrió un error. Entonces, por ejemplo, leemos un número, un 8, no pasa nada, como se ejecuta correctamente no toma en cuenta el except y se va directamente al input que es esa pausa que estamos viendo. En caso de que yo coloque una letra, como es la J, me dice ocurrió un error y hace la pausa. Esa va a ser la diferencia a si nosotros no ocupamos try except. Si se dan cuenta, a pesar de que ocurrió ese error, el programa no se detuvo de golpe. Como fue el primer ejemplo. Ustedes imaginen un sistema ya muy grande dentro de PHP, de Python, de Java, del lenguaje que ustedes gusten, en donde puede ocurrir un error de este tipo, que a lo mejor a alguien se olvidó validar un campo y entonces marca una excepción y se cierra en automático el programa. Esas son cosas que ya no pueden pasar con sistemas muy grandes o que estén funcionando en tiempo real ya con los clientes o los usuarios. Entonces, para este tipo de cosas es que estamos ocupando el try y el except. Ahora bien, hay diferentes tipos de excepciones dependiendo del error que ocurra. Puede ser que sea un valor como el que estoy colocando aquí, que espera un int y nosotros le demos un char o un string. Pero ¿qué pasa si se reciben correctamente y yo a partir ahora de dos números escribe otro número? Quiero hacer una división. Voy a bajar un poco el
el tamaño de la fuente para que se vea, y le digo que en una variable res voy a guardar el resultado de A entre B. Entonces puede marcar error si yo solamente ingreso números, y la respuesta es sí, porque es una división. Si yo coloco un 8 y un 9, no hay ningún problema, la división se realiza y se acaba el programa. Que no lo manda porque no le puso un print, pero se está realizando. Pero ¿qué pasa si yo coloco un 9 y un 0? Como sabemos dentro de las matemáticas, aquí lo tenemos, a pesar de que ambos números se pudieron transformar enteros porque tanto el 9 como el 0 se pueden guardar en una variable entera, nos marca que ocurrió un error al tratar de hacer la división. Entonces aquí ya tenemos dos tipos de errores. O puede ocurrir un error del valor que está marcando, o puede ocurrir un error dentro de la división que se está realizando. Si nosotros apenas estamos experimentando esto de las excepciones, ¿cómo sabemos qué tipos de errores pueden ocurrir o qué es lo que yo estoy experimentando en mi programa? Pues bien, Python nos da una clase especial que se llama BaseException, la cual nosotros podemos tratar como una variable. Entonces yo le voy a agregar esto al except. Le voy a decir, va a ocurrir una excepción, o puede ocurrir, y lo que vas a hacer es que de la clase principal de todas las excepciones, la guardes dentro de una variable error, para que yo pueda ver qué es lo que está pasando. Y le voy a decir que me imprima el tipo del error que está ocurriendo. Con eso nosotros ya nos vamos a poder dar una idea de qué tipo de excepciones están pasando dentro de Python. Ejecuto nuevamente, por ejemplo, coloco una letra y me dice ocurrió un error, y ahora me dice ocurrió un error de tipo value error. Es la clase a la que pertenece este tipo de excepción que se genera cuando yo meto letras en lugar de un carácter. Perdón, en lugar de un número. Si yo ejecuto nuevamente, probemos con el 9 y con el 0, me dice ocurrió un error, pero esta vez no es de value error, es de una división entre 0, porque este es el tipo de operación que no es admitida dentro del lenguaje. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos dos tipos de errores. Lo voy a poner en el CMD para poder estarlo ejecutando cada cierto tiempo. Ahí está. Y aquí lo tenemos. Entonces dijimos que tenemos el 0 division error y tenemos el value error. Uno en caso de que sea la división entre 0, otro en caso de que reciba letras en lugar de números. Y nosotros ya podemos tratar, ahora que conocemos los tipos de excepciones que pueden marcar nuestro programa, ya podemos mandar mensajes personalizados. Entonces, como yo ya sé la clase a la que corresponde, la voy a colocar. Y voy a colocarla exactamente como me aparece ahí. Yo le digo except 0 division error y le voy a mandar un mensaje que diga no se puede dividir entre 0. Y yo puedo colocar un segundo except para un mismo try. Y yo le digo value error, que ahora sé que es el otro tipo de excepción, y le puedo indicar un mensaje que diga solo se aceptan letras. De esta forma nosotros ya le estamos personalizando al usuario qué tipo de error es el que está marcando, y le estamos haciendo ver en qué fue lo que se equivocó, porque si lo hubiéramos dejado de la otra forma, pudo ocurrir cualquiera de los dos errores y no le estaríamos diciendo algo significativo al usuario sobre qué es lo que está pasando. Entonces ya con esto personalizamos un mensaje, vamos a probar. Si yo escribo una J me dice solo se aceptan ahí. Bueno, mi mensaje está mal. Solo se aceptan números. Nuevamente. Y ahí está. Solo se aceptan números. Prueba 2, un 9, un 0. Y nos dice que no se puede dividir entre 0. Ahora sí, le estamos indicando al usuario cuál es el tipo de error que está teniendo. Y yo les decía que para este manejo de excepciones hay 4 palabras. Vamos a ver la tercera. En primer lugar, si marca un error, a mí me gustaría que el programa se regrese a pedir los números, porque significa que la división no se hizo correctamente. Entonces voy a colocar todo esto dentro de un while. Para hacer un while infinito, nosotros únicamente vamos a poner while y la palabra true con 2 puntos. De esa forma indicamos que ese while se va a estar repitiendo y repitiendo. Si yo ejecuto mi programa ahorita, por ejemplo, tenemos un 6, un 5, se hace la división, me pide de nuevo, ocurre un error porque puse una letra Y, pongo un 7 y un 0, no se puede dividir entre 0, pero se sigue repitiendo.
Entonces ya este while está funcionando correctamente. En caso de que estén siguiendo el tutorial, pueden detenerlo con control C si están haciendo lo mismo que yo en el CMD para hacer las pruebas. Y este es el error que nos marcó. Pero bueno, regresando a nuestro ejemplo, nosotros ya vimos que existe la palabra try, que es la que va a intentar ejecutar todo el código que puede marcar un error, except que va a atrapar ese error que está ocurriendo para que no se salga el programa de golpe. Y ahora vamos a integrar la tercera palabra para las excepciones, que se llama else. Else lo que va a hacer es ejecutar líneas de código que nosotros coloquemos en caso de que todo el try se haya realizado correctamente. Por ejemplo, yo le voy a decir que imprime el resultado y mi variable res. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Me dice escribo un número, voy a subir tantito, yo pongo un 9 y un 8, y como la división se realizó correctamente, como todo lo del try se ejecutó correctamente, entonces se salta este else y me dice el resultado es tal. Si yo lo vuelvo a ejecutar y pongo una letra, por ejemplo, me dice solo acepta números. Si se dan cuenta, no entra el else porque ocurrió una excepción y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces este else solamente se va a ejecutar en caso de que todo lo del try se haya realizado correctamente. Si yo coloco el 9 y el 0 nuevamente, me dice no se puede dividir y me repite sin entrar al else tampoco. Entonces para eso nos va a servir esta tercera palabra. Y por último tenemos una palabra que hace honor a su nombre y se llama finally. Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos esta cuarta palabra para excepciones en donde podemos colocar. Esta es una prueba. Ahorita solo lo voy a dejar como un mensaje, pero ¿qué es lo que va a hacer finally? Finally es una palabra reservada que se ejecuta, ocurra o no ocurra una excepción. Por ejemplo, imaginemos que ustedes ya están en un sistema grande, tal vez un carrito de compra, una página web, un sistema de inventarios, cualquier cosa ya un poco más grande, y están manejando base de datos o archivos. Entonces puede que ustedes, independientemente de si ocurrió un error o no ocurrió, necesiten cerrar la base de datos o el archivo por cuestiones de seguridad y de espacio en memoria. Entonces en los finally podríamos colocar cosas de este tipo. Indicar que no importa si se ejecutó todo bien o si ocurrió un error, lo principal o lo que debe de ocurrir al final de todo es cerrar la conexión a la base de datos o cerrar el archivo de texto por cuestiones de seguridad. Ahorita, como les decía, simplemente puse un mensaje y ese mensaje, como vamos a probar a continuación, se va a estar ejecutando todo el tiempo. Entonces, en caso de que la división es correcta, me dice esta es una prueba, que es mi mensaje del finally. En caso de que ponga una letra, me aparece la excepción, pero sin embargo me sigue apareciendo el finally. Si yo coloco un 9 y un 0, me dice no se puede dividir y me sigue apareciendo el finally. Entonces, como podrán observar, este se ejecuta todo el tiempo, independientemente de si ocurre todo bien en el try, o si se manda un except, o si se ejecuta el else. Y estas serían nuestras 4 palabras para las excepciones. Como les decía, de las excepciones ustedes pueden buscar en la documentación y van a encontrar muchos tipos. Por ejemplo, cuando una clase no existe, un punto nulo, cuando la base de datos de alguna clase no es correcta, un archivo que no encuentra la computadora, cosas de ese estilo van a estar marcando excepciones continuamente. Entonces es importante ocupar este tema, sobre todo para las validaciones, que es una de las tareas principales de programación, ya cuando se trabajan con usuarios de forma real. Yo espero les haya gustado este tema. Cualquier comentario o duda, no lo veo en los comentarios del video, por favor, ahí colóquenlo. Yo estaré contestando lo más pronto que pueda. Igual si les gustó, no olviden compartirlo para seguir creciendo. Ya estamos cerca de los 10,000 suscriptores. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.